hermano, Dios te bendiga en este día. Que la misericordia de Dios nunca se aparte de ti, poco de mí. Que su bondad, que siempre se ha estado manifestando de muchísimas maneras, esté siempre sobre tu vida. Que tú puedas tener la oportunidad de recibir al Señor como tu Salvador. Él te está esperando con los brazos abiertos. En este día quiero, como en otras ocasiones, compartir la palabra de Dios contigo. Y vamos a elevar una oración para que el Señor nos esté dirigiendo en lo que vayamos a hacer. Y intercediendo también su Espíritu Santo, que es el que convence al hombre de juicio y de pecado y de justicia, también te permita escuchar la palabra de Dios y ser receptivo. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por este precioso día, porque tu amor, Señor, la honra y la gloria, Señor, porque tú te la mereces. Espíritu Santo de Dios, tú que convences, te pido que hable a los corazones, convenza de juicio y de pecado. Que la palabra, Señor, que se hable en este día, penetre lo más profundo de los corazones, Dios mío, dejando como efecto la justicia, Señor, en el corazón de los oyentes. Gracias, Señor, por todo. Toma el control y el dominio de mis labios, que tu palabra, Señor, Padre, sea el centro de esta predicación, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amigo, yo quiero en este día hablarte bajo el tema los tres testigos. Los tres testigos. Y yo quiero que tú vayas al libro del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, su capítulo 5, su versículo 7. Dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tres son los que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres, agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una pregunta, amigo y hermano, que quiero hacer antes de desarrollar este mensaje. ¿Cómo vino Jesús? Bendito sea su nombre. La Biblia dice en el mismo capítulo, su versículo 6, que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Y el escritor inspirado dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Amigo, un testimonio es la prueba de la certeza de una cosa. Eso es un testimonio. Alabado sea su nombre. Y aquí tú escuchaste cómo leíamos que son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre testifica, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Bendito sea su nombre. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Hay tres testigos en el cielo y hay tres testigos en la tierra. Bendito sea su nombre. Que son la en la tierra. Bendito sea su nombre. Que son la prueba, que son la seguridad de una cosa, lo que dan la señal, lo que dan la aseveración de qué, sería la pregunta. ¿Qué testifica el Padre? ¿Qué testifica la sangre en la tierra? Bendito sea su nombre. Es la pregunta que debemos hacernos. La Biblia dice
que este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Vida eterna es el testimonio de Dios. Vida eterna es el testimonio de Dios. Bendito sea su nombre. Y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. Y dice bien claro la palabra de Dios que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo tiene el testimonio en sí mismo. Oiga bien, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Que no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que Él ha dado? El testimonio que Él ha dado es vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. O sea que en su Hijo hay vida eterna. Señor, es el testimonio del Padre. Bendito sea su nombre. Entonces, eso es lo que Él testifica, lo que testifica el Padre, el Verbo y el Espíritu. La Biblia dice en el libro de Lucas, su capítulo 3, su versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bendito sea su nombre. Usted está escuchando, amigo, cuando Jesús fue bautizado, cuando se oraba, el cielo se abrió, dice la Biblia, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí vemos el testimonio del Padre. Ahí vemos el testimonio del Padre. Amén. Cómo testifica acerca del Hijo. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bendito sea su nombre. La Biblia dice bien claro que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Yo te hacía una pregunta al principio. ¿Cómo vino Jesús? La Biblia dice que Él vino no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y Él resalta esto porque Él quiere que esto quede bien claro. La Biblia dice en el libro de San Juan, su capítulo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Usted me entiende? Bendito sea su nombre. Y el 14, San Juan 1:14 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando dice que el Verbo se hizo carne, para que la sangre pudiera venir, Cristo tuvo que hacerse carne. ¿Usted me entiende? Y Cristo tuvo que encarnarse para venir en sangre. El Verbo se hizo carne. Bendito sea el nombre del Señor. Y acuérdese que cuando Jesús está hablando con la samaritana, que ella le dice: dame de esa agua. ¿De qué agua? Le está hablando que le diera del agua viva. Porque Jesús le había dicho a ella que el que bebiera del agua que ella iba a sacar del pozo,
iba a volver a tener sed. Pero el que bebiere del agua que él le iba a dar, en él iba a ser una fuente que salte para vida eterna. Amén. Le estaba hablando del agua viva. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Cristo es el agua viva. Cristo es el que sacia la sed del hombre. Él es la sangre del nuevo pacto. Bendito sea su nombre. Y dice la Biblia que estos tres concuerdan. ¿Quién? El Espíritu. Acuérdese, amado, que en Romanos capítulo 8, versículo 16, la Biblia dice que en Romanos capítulo 8, versículo 16, la Biblia dice bien claro que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y también Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere del agua y del Espíritu no es el reino de Dios. Bendito sea su nombre. Y la Biblia en Hebreos su capítulo 9, versículo 22, nos enseña y nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué testifica el Señor? ¿Qué testifican? De que es testigo el Espíritu, de que es testigo el agua, de que es testigo la sangre. Los versículos que yo te acabo de mencionar dan claramente a entender que testifican de la obra. Por eso es que la Biblia dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, el que cree en Jesús tiene el agua dentro de sí, tiene la sangre y también tiene el Espíritu. Porque en Cristo está la sangre del nuevo pacto, la que Él derramó. Está la sangre del nuevo pacto, la que Él derramó. Cristo es el agua viva, y el Espíritu y el Padre y el que son uno es el sello. ¿Usted me entiende? Es lo que sella al creyente como propiedad de Dios. Bendito sea la propiedad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amigo, yo creo que tú necesitas el testimonio. El testimonio, ¿verdad?, del Espíritu, el testimonio del agua y el testimonio de la sangre. Todo el que testifica, testifica. Eso hace el que testifica. ¿Usted me entiende? El que testifica, testifica en contra o a favor. Por eso es que también la Biblia te dice a ti que si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree le ha hecho mentiroso. ¿Usted está entendiendo? El que recibe su testimonio, que Dios es veraz. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es algo que hay que prestarle atención, amigo. Esto es algo que hay que prestarle atención, amigo. Porque así como el testigo del agua, del Espíritu y de la sangre puede testificar a favor tuyo, también testifica en contra. ¿Sí? Simplemente en el hombre, ahí se indica y se ve que hay condenación, que hay juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, cenizas de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados,
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amigo, por eso cuando Jesús estaba cenando con la cena del Señor, Él le decía a los discípulos, el Hijo del Hombre va según está determinado de Él. Como leíamos, ¿verdad?, acerca de la profecía, Dios le preparó cuerpo. Pero cuando estaban sentados, que era la Pascua, y al mismo tiempo Él instituyó la cena del Señor, Él le dijo a ellos, tomad, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y también le dio de la copa, y dice, tomad, mi sangre, esta es la sangre del nuevo, ¿me entiendes? Cristo es nuestro redentor. Cristo es nuestro libertador. Porque ya estando presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez, habiendo obtenido eterna redención. Él es nuestro redentor. El redentor es la persona que paga para una liberación. Rescate es la acción de rescatar, pero también se le llama rescate al pago que se da para una liberación. Y Cristo es el precio redentor. ¿Por qué? Porque Él pagó con su propia vida, con su propia sangre. Él mismo pagó, no con sangre ajena. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo bien claro que cuando el Espíritu Santo viniera, el prometido don, Él iba a convencer al mundo de juicio, de pecado y de justicia. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Juan, cuando vio a Jesús, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigo, que es necesario que esté el testimonio. La sangre testifica de la obra hecha en la vida del hombre. El hombre tiene que tener el testimonio en sí mismo. Por eso cuando una cantidad de personas seguía a Jesús, que ya habían dado detrás de él, y ellos se habían saciado, Él le dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no es digno de mí. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? ¿Que comieran su carne de manera literal? No. ¿Que bebieran su sangre? No. Le estaba diciendo que si ellos no tenían el testimonio dentro de sí mismos, no eran dignos de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Es tan serio, amado, esto del testimonio, que aún nosotros, lo que hemos recibido, bien claro, que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
Pero haz una pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare? Primero dice al Hijo de merecerá el que pisoteare, primero dice al Hijo de Dios. Y luego dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Usted entiende? Y luego dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué es lo que va a quedar? Una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que queda al hombre que hace esto. ¿Usted me entiende? Porque ese es el testimonio. Ese es el testimonio. Esto no solamente testifica, sino que esto le da vida al hombre, porque fue lo que Dios testificó. Dios testificó vida eterna y esa vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene. Lo que yo pueda testificar es algo secundario. ¿Usted entiende? El testimonio verdadero es el testimonio del Espíritu, del agua y de la sangre. Ellos deben testificar, ellos deben estar dentro de ellos deben testificar, ellos deben estar dentro de nosotros mismos. Y eso es la garantía de que el hombre herede vida eterna en el presente y en el futuro. Así que yo te invito en este día, amigo, que creas. Cree en el Señor, que creas. Cree en el Señor Jesucristo y vas a tener la vida. Cree en el Hijo de Dios y vas a tener la sangre, vas a tener el agua viva, vas a tener el sello del Espíritu. Bendito sea su nombre. Dios te espera con los brazos abiertos. Aprovecha la oportunidad. Sin el testimonio, nadie puede estar inscrito en el libro de la vida. Sin el testimonio, nadie puede escapar de la ira venidera. Yo creo que sabes orar la oración del pecador. A Dios solo hay que confesarle sus pecados, decirle que perdone los pecados que hemos cometido, que tenga misericordia de nosotros, que inscriba tu nombre en el libro de la vida. Humíllate tu nombre en el libro de la vida. Humíllate delante de Él. Reconoce que eres un pecador y el Espíritu que da testimonio a tu espíritu de que Hijo de Dios te va a ayudar hasta orar. Te va a enseñar a orar. Y así te va a enseñar a orar. Y así únicamente puedes ser librado de la ira que vendrá. Dios te bendiga. Escapa hoy. Procura el testimonio hoy. Procúralo hoy. Si te encuentras en el campo, si te encuentras en la ciudad, si te encuentras en tu hogar, donde quiera que esté, Dios puede hacer la obra en tu vida. Dios puede perdonar tus pecados. Dios puede justificarte. Abre tus labios, confiesa, reconoce que Cristo. Abre tus labios, confiesa, reconoce que Cristo es el Hijo de Dios, que Él murió, que Él resucitó y que está a la diestra del Padre. Bendito sea su nombre y serás salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Dios te bendiga.